Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buen día. Iniciamos entonces, continuamos nuestras clases en el tema del matrimonio, teniendo en cuenta ya el calendario que nos ha proporcionado el instituto. Entonces, vamos a ir poniendo algunos puntos más que todo que son más importantes para tener presente y tratar de eh, ver toda la propuesta del sílabus a tener en cuenta. Ya tengo hasta la siguiente clase lo del matrimonio un poco arreglado. Se lo trataré de enviar ahora terminando la sesión para que lo vayan ya teniendo por adelantado, ¿no? Faltaría solamente un puntito nada más de este capítulo, pero por lo menos ya tendríamos bastante el tema histórico del desarrollo del sacramento para entrar ya a la última parte del capítulo del matrimonio, que es la parte sistemática, ¿no? Sobre todo ahí lo más importante que me gustaría ver, más allá del, claro, ciertamente vamos a explicar, pero bastante resumido porque lo hemos ido viendo a lo largo de la parte bíblica y ahora durante la parte teológica histórica del desarrollo, las dos propiedades, ¿no? Tanto la unidad como la indisolubilidad. Vamos a verlo ciertamente y vamos a ver también los bienes del matrimonio, pero sobre todo quisiera detenerme en el último capítulo del matrimonio sobre los casos, como dice el sílabus, los casos dolorosos, ¿no? Los llamados a partir de la exhortación familiar y consorcio, los divorciados vueltos a casar. Entonces, un poquito quisiera entrar en ese tema de reflexión para tenerlo presente, que es al final lo que se van a encontrar ustedes en el ejercicio de la pastoral en cada una de las comunidades donde lleguemos y cómo de otra manera entender bien la invitación que nos hace el Papa Francisco. Bien, continuando entonces con nuestro recorrido, quisiera ver ahora, sí, bastante de manera sintética, lo que nos dice el Concilio de Trento. Hay que tener presente que desde el siglo XI hasta la Reforma Protestante, la enseñanza del magisterio fue sobre interpretar de manera rigurosa lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio, el de ya ir manifestando o indicando que no se puede separar más allá de los privilegios que en la iglesia se habla, pero la interpretación entraría ciertamente en que en matrimonios cristianos no puede haber la ruptura del vínculo matrimonial, ¿no? El modelo de matrimonio inspirado, ¿no? Ciertamente tiene las formas jurídicas de la época, implicaba ciertamente el juego del patrimonio y de la propiedad. De manera que de una u otra manera, ¿no? El derecho matrimonial, en este caso, por ejemplo, de la zona franca, ¿no? Del área francesa, distinguía entre matrimonio total o solemne, al que podían acceder los privilegiados y que sería un acto contractual. Y por otro lado, el matrimonio de segunda categoría, que paradójicamente salvaba mejor la condición de la libertad de los novios y que sería un acto consensual, ¿no? Eh, Mientras que en el primero, y casi digamos era la usanza en casi toda Europa, pero en la legislación franca estaba más especificado, era el tema, pues, ¿no? De que sobre todo en la nobleza, ¿no? de los distintos reinos o señores, ¿no?
los matrimonios eran más que todo a partir de, como dice ahí, del tema de los privilegios, es decir, de las relaciones, digámosle así, bilaterales entre las familias, para fortalecer el reino, para fortalecer el feudo, para de una otra manera ver la realidad mejor de la familia. Entonces, y ante ello, pues se daba una dote, se ofrecía una cosa en son de que tú me puedas proporcionar. En este caso, la familia del esposo o del novio iba hacia la familia de la novia, le ofrecía, le daba dotes para que su hija se casase con su hijo. Entonces, de otra manera, acá no entraba mucho el tema de la libertad de los novios. Era más que todo una decisión ya más de la familia, ¿no? Y esto ciertamente por los privilegios que podrían tener cada familia. A veces, y paradójicamente lo vemos muchas veces en las películas de la época, ¿no? De que cierta nobleza, quizás un poco no tan agraciada, en puestos siempre buscaba que sus hijos se casasen, ¿no? Con la nobleza alta, para que de otra manera puedan acceder a mejores privilegios. Mientras que la otra categoría, como decíamos, es un poco más que todo llevada por el pueblo. Si bien también había una dote porque era la usanza de la época, sin embargo ahí era más que todo por la libertad de los novios. Eran ellos los que querían de manera consensual, pues contraer matrimonio. Su institucionalidad y su estabilidad ciertamente van a dejar mucho que desear, eh, sobre todo en la crisis del siglo XIV, en donde de una u otra manera comienzan pues a crecer de manera alarmante los llamados matrimonios clandestinos, ¿no? En algunos casos incluso algunas sociedades dentro del feudo o dentro del reino habían ciertas leyes más, no tanto escritas, pero sí, como una especie de norma ya de tradición, el hecho de la primera noche, ¿no? En este caso, el derecho que tenía el señor, ¿no? De llevar la lecho nupcial a la esposa que recién se había casado. De manera que para la gente pobre o la sociedad baja, muchas veces el matrimonio clandestino era una solución para evitar esa realidad. Por otro lado, también incluso en la misma aristocracia, ¿no? Los hijos no querían entrar en vínculo con cierta pareja y se casaban de manera clandestina, ¿no? Buscando en este caso sobre todo a los frailes para que contrajesen matrimonio de manera clandestina. Esto empezó en el siglo aproximadamente XIV y llegada la época de la Reforma, ciertamente va a ser algo que es, digámosle así, comúnmente, ¿no? De manera que incluso Martín Lutero, en su escrito de la cautividad babilónica de la Iglesia, va a negar la sacramentalidad del matrimonio. Ciertamente va a decir que se le podía enumerar en un sentido general entre las alegorías que aparecen en la Sagrada Escritura y que viene a ser ciertamente la figura de la unión de Cristo con la iglesia. Pero el matrimonio, dirá Lutero, va a carecer de la palabra institucionalizadora de Cristo. Es decir, no va a encontrarse en la Sagrada Escritura, y específicamente en los Evangelios, en donde Jesús dé una orden, el mandato para el matrimonio. Más aún, dirá Lutero, ha de tener en cuenta que ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Existían matrimonios
y que son considerados matrimonios válidos. Incluso dirá también él que entre los pueblos paganos existen matrimonios también igual de manera válida, por lo que debería concluirse que el matrimonio es de orden natural y profano y no es en orden de los sacramentos. Es decir, no es una institución divina, sino de orden simplemente natural. Lutero llama entonces al matrimonio negocio mundano o asunto exterior y mundano. No pretende decir que el matrimonio sea algo meramente profano. Ciertamente más adelante Lutero dirá que el matrimonio es obra y mandato de Dios como un estado de santidad. Lo único que Lutero quiere afirmar es que el matrimonio no pertenece al orden salvífico, como lo está los sacramentos, que en este caso Lutero lo manifiesta en el bautismo y en la cena del Señor, la Eucaristía, como llamamos, sino que el matrimonio pertenece al orden creacional. Es un querer de Dios, sí, pero de la creación, desde la creación, y por lo tanto, pues, invita a un estado de vivir esa santidad que viene de Dios. La crítica de Lutero se dirige contra lo que él llama la arrogancia de la Iglesia de Roma al reclamar para sí la competencia en temas matrimoniales. Recordemos ya que para la época anterior a Lutero, ¿no? La Iglesia prácticamente no solamente veía asuntos religiosos, sino también como estados vaticanos, era también un soberano de una nación, de un reino, y por lo tanto, pues también tenía o veía asuntos civiles y asuntos militares, ¿no? Y culturales, etcétera, como todo emperador o rey que tenía que estar a cargo de la sociedad que gobernaba. Pero claro, no solamente era una crítica hacia el hecho de ser una autoridad, sino, decía Lutero, el hecho de pretender que la competencia en temas matrimoniales, no solamente de los estados vaticanos, sino de todo el mundo, es competencia de la Iglesia de Roma. Entonces, esa es un poco la crítica que también lleva Lutero en su reforma. De manera que él dirá que ni los permisos, que ni las prohibiciones con respecto al matrimonio son cosas de la Iglesia, sino que corresponden única y exclusivamente a los contrayentes. Ellos son los que tendrían que ver quiénes son, ¿no? Quiénes son eh, lo, lo que les prohíbe o lo que les permite unirse en matrimonio. Creo que por ahí alguien levantó la mano. Sí, ahorita en esta crítica yo no entendí cuál es la crítica de Lutero, la Bien, competencia de la iglesia en asuntos matrimoniales, no me quedó matrimonial. claro. Sí, el tema es que Lutero dirá, como es un asunto de, digamos así, del mundo, de la sociedad, es algo natural el matrimonio, por lo tanto la iglesia no tendría el poder de decir eh, qué cosa hace una unión válida o no, porque eso, siendo una cosa natural, le corresponde a aquellos que se van a contraer. Entonces, que si es primo en segundo grado, no pueden unirse, no lo puede decir la iglesia. Simplemente los contrayentes, si que ellos desean unirse o no, porque ya la legislación que se va dando en torno al matrimonio
ya no solamente entra en el fuero civil, sino también la iglesia, al asumir esto como sacramento, también lo lleva como que es ella la que tiene que decir cuáles son las restricciones para celebrar un matrimonio, cuándo es un matrimonio válido, cuándo no es un matrimonio válido. Entonces, Lutero, al decir de que el matrimonio no es de orden divino, es simplemente de orden creacional, es algo natural, la iglesia no tendría la competencia para decidir esas cosas, porque su realidad última de la iglesia es las cosas divinas, no las cosas naturales. Que sí, las cosas naturales de la creación es una invitación a vivir en santidad, como decíamos que diría Lutero, sin embargo, es algo que no le compete a la iglesia. ¿Me dejó entender un poco mejor? Entonces, Sí, sí, sí. muy bien. Entonces, en ese sentido, para Lutero, el matrimonio pues no está sujeta a la jurisdicción de la iglesia. En última instancia, dirá Lutero, sería un asunto meramente civil. Meramente civil. Para Lutero, el matrimonio ha sido instituido por Dios. Entonces ahí también uno dice, pero total, dice que es de orden creacional. Sí, pero ahí es la distinción, ¿no? Entre aquello instituido por Dios y la palabra, ¿no? De mandato que da Jesús para llamar sacramento a algo. En este caso, él dice, el matrimonio ha sido instituido por Dios mismo. Le ha prometido una bendición. Pero esa bendición, dirá Lutero, está orientada a la vida corporal, a poder tener la certeza de la salvación a través de la justificación. Es decir, la bendición que recibe el matrimonio por parte de Dios es para que ellos se vayan fortaleciendo en la fe y a través de esa fe llegar a ser justos. Ustedes muy bien han estudiado el tema de gracia sobre la justificación y la propuesta de Lutero. Entonces él dirá que esa bendición en el matrimonio no es otra cosa que la fortaleza que Dios le da para el camino de la fe, para llevar a la salvación, pero no a través del matrimonio, sino que a través de ella se refuerza la fe en la justificación. Frente a la crítica de Lutero, el Concilio de Trento tiene ante sí una doble tarea. Uno, corregir el tema de los matrimonios clandestinos, que como bien decíamos, llegó a ser tanta la crisis que todo el mundo prácticamente se comenzaba a casar clandestinamente. Entonces, el Concilio de Trento va a tratar de remediar, corregir esa realidad. No la va a eliminar, pero sí va a restringirla notoriamente al punto que, claro, ya con la práctica al final, ninguna iglesia más comenzó a celebrar matrimonios clandestinos bajo el tema de los anatemas correspondientes a ellas. Y sobre el otro tema es el de afirmar la sacramentalidad del matrimonio, ¿no? En la que descansa de una u otra manera, ¿no?, la competencia de la iglesia en asuntos matrimoniales. Así, en su sesión 24 del año 1563, confirmó la doctrina hasta entonces vigente y la praxis jurisdiccional de la iglesia.
En el caso de la doctrina es la unidad e indisolubilidad del matrimonio, la competencia propia de la iglesia, la celebración del matrimonio, etcétera. Y que está compuesto ciertamente el documento que va del Denzinger-Hünermann de 1797 a 1812, compuesto por un proemio, 12 cánones y el decreto Tamezzi. El proemio nos va a hablar de la institución y de la indisolubilidad del matrimonio. Hace referencia tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Nos va a hablar también de las propiedades esenciales, la unidad y la indisolubilidad, de la monogamia y finalmente de la comunicación de la gracia que perfecciona el amor mutuo de los esposos y que santifica a los cónyuges. Entre los cánones se pueden destacar el canon 1, donde se afirma que el matrimonio es verdadero y propiamente uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo, y del cual se sigue, ¿no?, el vínculo permanente e indisoluble, excluyendo así la poligamia. El canon 2 afirma que Cristo ha sido quien ha renovado el matrimonio. Aquel orden natural se confirma ahora en un nuevo orden salvífico. Y eso lo hace, se realiza a través de Cristo. El canon 5 va a confirmar nuevamente lo que ya había anunciado el canon 1 sobre la indisolubilidad del matrimonio. En el caso del canon 6, va a declarar que un matrimonio válido, pero no consumado, puede ser disuelto, en este caso, por la profesión solemne religiosa de uno de los cónyuges. Alguien se casó, pero no consumó el matrimonio, es un matrimonio rato, no consumado. Uno de los cónyuges entra al convento, hace la profesión solemne o perpetua, de manera que se disuelve el matrimonio no rato. El canon 7 va a corroborar la praxis latina, en la cual ni siquiera en el caso del adulterio se va a permitir al cónyuge inocente un nuevo matrimonio. Y esta ciertamente mientras viva el esposo o la esposa, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si hay una infidelidad, hay el adulterio, no por ello el cónyuge inocente puede volver a casarse. En el caso de la Iglesia Latina, es una praxis ya prácticamente de la Edad Media, de que incluso ni siquiera el adulterio puede disolver el matrimonio. Lo que sí era una práctica en la Iglesia Oriental, que sí se puede disolver en esos casos, ¿no? En el caso nuestro, no. Y el Trento ratifica la praxis latina, por eso hablamos, ¿no?, de la praxis latina. La Iglesia Latina no permite ni siquiera en el caso de adulterio hacer el proceso de la nulidad del matrimonio para contraer nuevas nupcias. Esto hasta que así lo entiende la Iglesia Latina, hasta que el cónyuge viva. Una vez
fallecido, hay la posibilidad de un nuevo matrimonio. Aunque recordemos que ya desde los padres de la iglesia incluso se recomendaba a las viudas el hecho de no volver a casarse, ¿no? Sino dedicarse a las cosas del Señor. De este canon, ¿no? De este canon 7, que corrobora un poco la praxis latina, no podemos deducir la indisolubilidad del matrimonio, que es parte del contenido de la Sagrada Escritura, según lo que nos menciona el canon 7 de la indisolubilidad. El matrimonio no es únicamente un asunto privado del individuo, sino en cuanto sacramento constituye una realidad eclesial. De manera que la iglesia, pues, tiene ese derecho de establecer el ordenamiento, ¿no?, jurídico acorde a las enseñanzas del Evangelio. Y de manera que la doctrina y la praxis de la iglesia sobre las segundas nupcias, casos sobre todo de adulterio, están acordes a la enseñanza del Evangelio. Por otro lado, nos dirá que el canon 9, que los clérigos y los religiosos, devotos solemnes o perpetuos, no pueden contraer matrimonio válido. Y el canon 10 va a mencionar que el matrimonio no es un estado superior a la virginidad. Recordemos que uno de los casos también que Lutero va a marcar es que el matrimonio, o el hacerse, mejor dicho, religioso, es evadir la responsabilidad que contrae naturalmente al hombre el hecho de unirse en matrimonio. Por lo tanto, manifiesta de una u otra manera el tema de que el matrimonio es un estado mayor que el de la virginidad. De ahí que el Concilio de Trento manifestará que no hay ninguna superioridad ni inferioridad, porque mantendrá ciertamente la igualdad entre los dos estados. Con respecto al decreto Tamezzi, ¿no? La otra parte del decreto, o la tercera parte del decreto sobre el matrimonio del Concilio de Trento, va a afirmar ciertamente la validez de los matrimonios clandestinos. De manera que los matrimonios que han sido celebrados de manera clandestina son verdaderos sacramentos, ¿no? Son verdaderos sacramentos. Ciertamente el documento Tamezzi no va a manifestar o a subrayar con respecto a la clandestinidad que la iglesia, ¿no? Siempre va a, a rechazar todo tipo de matrimonio que se haga de manera secreta, ¿no? Sin embargo,
Con respecto a la tradición que se ha ido dando y la celebración que se ha observado, no va a declarar los nulos. Sostiene totalmente lo contrario. Pero no va a decir de que a partir de ahora no pueden celebrarse matrimonios clandestinos, ¿no? Si no es con la autorización del obispo. ¿No? Si bien es cierto, ¿no? El, como manifestaba, ¿no? Si bien es cierto, el concilio no va a decir ya no se celebren matrimonios clandestinos, porque sabe muy bien la realidad social que está viviendo mundo y ve la necesidad de proteger muchas veces a los que van a contraer. Sin embargo, ya no es simplemente una liberalidad de los cónyuges el hecho de decir yo quiero casarme con tal persona, mis padres no me dejan, así que busco al padrecito y nos lleva, nos casa clandestinamente, aunque vivamos en nuestra casa ya tenemos el vínculo matrimonial y cuando nos obligan a casar, decir, yo ya estoy casado. No, ahora comienza un poco el tema, ¿no? Por eso el decreto va a comenzar a hacer referencia sobre el tema de la clandestinidad y el hecho de que la iglesia rechaza todo tipo de ceremonias, en caso de matrimonio, que se realicen de manera secreta, porque hay que tener presente que la iglesia es parte, digamos, también de la celebración del matrimonio. De manera que eh, el Concilio de Trento, a través de este decreto, va a legislar que para aquellos que quieran contraer matrimonio, ¿no? Que no sea en presencia de un sacerdote de la parroquia o de un cura delegado, ¿no? Por el anterior, o delante de dos o tres testigos, sea de una u otra manera un acto nulo, ¿no? Entonces, antes incluso se casaban de cualquier circunstancia y se mantenía o se daba la validez. Ahora ya no hay validez, sino que tiene que haber el sacerdote, testigos para ello. Este decreto, de otra manera, se mantuvo vigente hasta 1908, ¿no? En la cual ya se fue dando nuevas normas con respecto a estos tipos de matrimonios. Y bueno, ya con la nueva normativa del Código de Derecho Canónico del 17, ¿no? Del 17. Después del Concilio de Trento, ¿no? El magisterio prácticamente se va a mantener en esta doctrina, va a confirmar a través de los documentos de los papas la tradición y, y la doctrina con respecto al tema de del matrimonio. Va a ser una nueva tarea de la iglesia el hecho de comenzar a formular o a pensar, digámosle así, con respecto a los estados modernos, cuando comienzan a legislar en favor del divorcio. La iglesia ciertamente es consciente de que goza de algunos privilegios para disolver ciertos matrimonios, como es el privilegio paulino, el privilegio petrino, ¿no? Ejercido en el poder de la potestad del sucesor de Pedro. Pío XII, al hablar de la práctica del privilegio petrino, a partir de la afirmación de que el matrimonio es indisoluble por derecho divino, rato y consumado, asume la distinción entre indisolubilidad intrínseca e indisolubilidad extrínseca.
Pues bien, el privilegio del Papa se sitúa, dirá el Pío XII, en la indisolubilidad extrínseca y la denomina potestad ministerial vicaria. Pablo VI dictó nuevas normas por las que debe regirse la disolución del matrimonio a favor de la fe y nuevas formas procesuales a seguir en ese aspecto. Es abundante ciertamente la bibliografía que proclama la altura que el matrimonio adquiere, sobre todo en el Concilio Vaticano II. En sus enseñanzas se aunan las aportaciones, pues, sobre todo de las ciencias humanas, el papel del amor esponsal y la grandeza de la gracia sacramental. La valoración del matrimonio cristiano a partir de la riqueza teológica del Concilio Vaticano II se encuentra ciertamente incorporada ya en el Código de Derecho Canónico, empezando ciertamente a modo de una amplia definición descriptiva, ¿no? En el canon 1055 del Código. Por su parte, Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, va a ensalzar el valor del amor de los esposos y que en el matrimonio se aunan los tres tipos del amor: el sensible, el eros, el afectivo, la filia, y el sobrenatural, el ágape. Y es precisamente este tercer amor que eleva y purifica la gama del amor del que es capaz el ser humano y que lo integra en el matrimonio, de manera que este amor sacramentalizado es el que va a reforzar en los cónyuges la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Nos queda simplemente, a modo de estudio del recorrido histórico, específicamente los dos grandes textos sobre el matrimonio, que lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Que en este caso es la exhortación Familiares Consorcio de Juan Pablo II y la exhortación Amor y Leticia de Francisco. Entre medio hay una gama de discursos, de enseñanzas, de los papas de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, pero los dos grandes están centrados en estos dos documentos que de otra manera, tras la salida de Amor y Leticia, muchos dijeron que iba contra la Familiares Consorcio. Iremos viendo que ciertamente va en sintonía con ella, con lo que ya había enseñado el Papa Juan Pablo II y cómo estamos también ante la nueva realidad que vive no solamente la sociedad, sino también la iglesia, que es lo que ya en la parte sistemática estábamos hablando de los divorciados vueltos a casar, una realidad de la que vivimos y es parte nuestras comunidades y cómo también acercarnos a ellos y el trabajo pastoral que se deba realizar, sin dejar de lado ciertamente la enseñanza y la doctrina que el magisterio nos da sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, pero también tenemos que tener presente esta otra realidad y por lo tanto no podemos discriminarlos. ¿Cómo poder nosotros mantener esta unidad eclesial y cómo mantener ciertamente la alegría y la maravilla que implica la unidad matrimonial indisoluble? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, quedamos aquí. Bien, no habiendo, creo, preguntas. El viernes, este viernes, ¿es presencial? Sí, ¿no? Sí, presencial. Hay coloquio estudiantil. Exacto, correcto. Ok, Entonces, nos vemos gracias. ya el viernes en el ICET. Ok, gracias. Bien, saludos, bendiciones. Gracias, profesor. Gracias.